Buenos días, mi grupo hoy en día les va a hablar sobre las etapas del desarrollo humano. Mi nombre es Andrés Barreto y les hablaré sobre el periodo de la infancia. La infancia es una etapa del desarrollo humano y en términos biológicos comprende desde el momento que se nace hasta la adolescencia. Durante la infancia tienen lugar muchos cambios físicos y psicoemocionales vitales. Sin embargo, los cambios más relativos son las cualidades cognitivas. Por estos cambios, que son progresivos, se puede clasificar la infancia en dos etapas: primera infancia y una segunda infancia. La primera infancia es la etapa del desarrollo que va desde el momento que se nace hasta los 7 años. Su característica es la ausencia del desarrollo abdominal. El abdomen se torna redondo. Aumenta la talla, aproximadamente unos 7 a 12 centímetros anuales. Aumenta el peso, aproximadamente unos 12 kilogramos anuales. Hay una interacción con el entorno y se aprende a controlar los esfínteres. La segunda infancia es otra etapa del desarrollo, el cual denominamos niñez, que son cambios que ocurren desde los 7 años hasta la entrada de la adolescencia, que sería de los 11 hasta los 13 años. Las características de esta etapa es un aumento significativo en el vocabulario y una mayor capacidad del deseo de explorar el entorno, y también comienza el desarrollo del pensamiento lógico. El periodo de la infancia lo compone el recién nacido, que va desde el momento que nace hasta los 28 días o un mes. Un neonato mide aproximadamente 50 centímetros de longitud con un peso de 3,5 kilogramos aproximadamente. Su aspecto físico es que la cabeza es proporcionalmente más grande que el resto del cuerpo. Las extremidades suelen estar flexionadas. Los genitales están hinchados ya que hay un paso de hormonas. La respiración y su pulso es más rápido. La respiración aproximadamente es de 40 por minuto y las pulsaciones son de 80 a 180 por minuto. La primera micción se tiene que dar dentro de las 24 horas y las primeras heces dentro de las 48 horas. Las características psicológicas en el periodo que va desde el nacimiento hasta que el niño cumple el primer mes, las principales son las adaptaciones vitales, que son inestables, el ejercicio de los reflejos según Piaget, que quiere decir que el niño debe tratar de consolidar y organizar sus tareas que hereda, y la estabilidad fisiológica a fines de este periodo. Para finalizar, el periodo de la infancia lo comprende el lactante menor, que va desde el primer mes hasta los 12 meses, y el lactante mayor, que va desde los 12 meses a los 24 meses. Bueno, las características de crecimiento y desarrollo físico es que el crecimiento y el desarrollo durante el primer año es muy acelerado. El niño triplica su peso de nacimiento, aumenta el doble de su estatura y alcanza un 70% de su crecimiento cerebral. Durante el segundo año se torna un poco más lento este crecimiento, dando que la talla y el peso va a aumentar 1 centímetro por mes y 225 gramos por mes respectivamente. El perímetro craneano aumenta un 0,25 centímetros cada mes, si bien existe un crecimiento más lento. La maduración del sistema nervioso se va incrementando, lo que permite al lactante mayor y menor tener un mayor dominio motor. Sobre las características principales de los lactantes mayor y menor con respecto a la proporción corporal, podemos decir que ellos presentan extremidades cortas, la cabeza y el tronco ocupan la mayor proporción del cuerpo, se aprecia la existencia de abundante tejido adiposo, principalmente en las extremidades. A fines de los 2 años, la cabeza y el tronco presentan un mayor incremento y ha empezado a desarrollar el tejido muscular, lo que hace que disminuya el tejido adiposo. La marcha se torna un aumento gradual. La última característica de estos lactantes sería el desarrollo psicosocial. El desarrollo psicosocial, desde la perspectiva de Erik Erikson, se va desarrollando en la resolución del conflicto. Durante el primer año, el autor plantea que el elemento primario y más importante para desarrollar una persona sana es la confianza básica, y se logra por la experiencia satisfactoria del niño a esta edad.
La desconfianza aparece cuando la experiencia positiva son deficientes o cuando las necesidades básicas se satisfacen de forma inadecuada. Esta tarea puede lograrse mediante un cuidado cariñoso y constante. Durante el segundo año, culminando el lactante mayor, la tarea del niño es iniciar el logro de la autonomía debido a la marcha y a la capacidad para controlar su cuerpo. Los sentimientos negativos de duda y vergüenza surgen cuando los adultos lo hacen sentir culpables. El llanto y la sonrisa son las formas en que un primer momento el lactante comunica y expresa sus emociones, que después se verán respaldadas por el lenguaje social. Aparecen las vocalizaciones al mes y a los 3 meses agregan consonantes, llegando a los 6 meses a decir disílabos. Luego al año es capaz de decir 2 o 3 palabras que vienen unidas con imitar acciones y acompañadas con frases, aumentando el vocabulario de 10 a 100 palabras a final de la etapa. El juego es otra forma de relacionarse con el entorno y reforzar lo aprendido, pasando de un juego global a indiferenciado, hasta que aquel en donde incluye nuevas habilidades adquiridas con el entorno. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Karen Marico. Para seguir con el tema vamos a hablar sobre las etapas de preescolar de 2 a 6 años. La etapa de preescolar, la tarea principal corresponde al dominio de habilidades neuromusculares. Las destrezas que el niño adquiere a los 2 años de edad le permite desarrollar un papel mucho más activo en su relación de ambiente. Se desplaza libremente, gran curiosidad al mundo que lo rodea, autosuficiente y busca ser independiente. Su crecimiento es somático y cerebral disminuye y se mantiene a un ritmo estable. Su peso aumenta de 2 kilos por año, la talla aumenta a unos 7 por año y el aplanamiento abdominal que lo hace más estable. Su sueño es de 11 a 13 horas y su energía física alcanza su máximo valor. Nos vamos al desarrollo. Los cambios psicomotores de esta edad se deben al proceso de mielinización y al desarrollo de las conexiones interneuronales de la corteza que permite un funcionamiento interactual de nivel motor más alto y más flexible. Su motor es caminar alternando los brazos, sube y baja escalones, salta un solo pie y puede mantener el equilibrio a un solo pie. Su lenguaje se expresa mejor mediante el lenguaje, compone frases y comprende órdenes con cierta complejidad. Su coordinación hace torre de 7 cubos, sus garabatos, círculos y social maneja bien la cucharilla y ayuda a quitarse la ropa al momento de vestirse. Ahora tenemos el preescolar a los 3 años. Su motor monta en un triciclo, se mantiene moderadamente sobre su pie. Su lenguaje conoce su edad y su sexo. Su coordinación hace torre de 10 cubos, imita las construcciones de puentes de 3 cubos y copia círculos, imita cruces. Y lo social juega con juegos sencillos con otros niños y ayuda a vestirse y lavar sus manos. Ahora vamos al desarrollo preescolar de 4 o 5 años. Su motor logra mayor dominio de equilibrio, la marcha se parece a la de un adulto, atrapa y lanza pelota y usa tijeras para recortar imágenes. Su lenguaje mejora, la pronunciación y la síntesis y comprensión es mayor cantidad, pregunta mucho por qué, cuándo y elabora oraciones complejas. Su coordinación copia las cruces y cuadros, dibuja la figura del hombre con 2 a 4 partes, además de la cabeza, adquiere mayor dominio del antebrazo y dibuja un círculo y un cuadro. Y lo social juega con varios niños, iniciando la interacción social. Ahora vamos al preescolar de 5 a 6 años. El motor evade los obstáculos, logra dominio casi completo de las actividades motoras, su lenguaje es perfección de sus conversaciones, puede relatar un cuento completo y realizar sus descripciones. Su coordinación dibuja triángulos, se amarra los cordones de los zapatos, se viste y se quita su ropa solo y al comer puede lavar los cubiertos. Lo social se viste y se quita su ropa solo, pregunta el significado de las palabras y juega a las tareas que le asignas.
Ahora vamos a los aspectos biológicos del desarrollo. En el desarrollo físico, la talla es de 1.5 cms a los 6 años, 1.50 cms a los 13 y el crecimiento varía individualmente. El peso es de 20 kilogramos a los 6 años y de 45 kilogramos a los 13 años. La proporción de un niño a los 12 años son muy próximas a las que se observa en el adulto. Ahora vamos a los aspectos biológicos del desarrollo. Tenemos el periodo de cristalización, se puede predecir la estatura del individuo, su desarrollo neurológico, aunque parte de la mielización de los nervios continúa en la adolescencia, se completa el proceso de los 6 a 8 años. Ahora vamos a los aspectos biológicos del desarrollo. Existe el desarrollo motor. Los huesos se hacen más largos, sus músculos más grandes y los niños más rápidos. Son fuertes y ágiles. Se completa la ossificación, sustitución de tejido cartilaginoso con poróseo. Su tiempo de reacción es del doble del adulto. Ejemplo, atrapar un balón. Ahora vamos a diferencias sexuales en el individuo. El crecimiento de niños y niñas es paralelo, hasta la edad promedio de 9 años y medio. Entre dicha edad y los 11 y medio de años, las niñas experimentan un crecimiento rápido, ellas son más pesadas que los niños de la misma edad. Esta diferencia se mantiene hasta los 12 años. A partir de esta edad, los niños hasta los 14 años y medio alcanzan y pasan a las niñas tanto en altura como de peso. Su detención entre 6 o 7 años comienza el cambio de dientes temporales. El lenguaje se incrementa del vocabulario a cerca de 1000 palabras al año. Ahora vamos al desarrollo psicosexual de la etapa fálica. Es un complejo de Edipo y Electra. Erecciones en el varón, menstruaciones, juegos sexuales, curiosidad por los genitales, exhibicionismo y órganos genitales motivos de conflicto. Ahora nos vamos a lo psicosexual, la fase lactancia. En la debilidad de las pulsaciones, debilitamiento del complejo del Edipo, fortalecimiento del suprello, comportamiento dirigido hacia el mundo exterior, adaptación a su familia, a la escuela, a la vida social y al desarrollo, especialmente con su sexo. Ahora nos vamos a la etapa iniciativa. En esta etapa es la adquisición en un sentido de la iniciación, superación a un sentido de la culpa. El medio social exige el dominio de tareas específicas como bañarse o comer solo, pone a prueba sus poderes, capacidades, pero duda por ir demasiado lejos en su iniciativa. Ahora nos vamos a la culpa, iniciativa versus culpa. La polaridad entre la iniciativa investigadora, donde su imaginación no tiene límite, y la culpa por ir demasiado lejos. Se pregunta, ¿soy yo lo que puedo imaginar lo que seré? Se consolida el super yo como iniciativa psíquica. Las voces externas de los adultos se internalizan, convirtiéndose en sus propias normas conciencia. Todas las actividades exprendidas por la conciencia se someten al autoexamen y la autogástrico culpa. Ahora nos vamos a la etapa industria versus inferioridad. Se procura por los juegos, libros, arte, entre otros. Su energía está ligada a la pronunciación, pero se establece una lucha porque todavía es un niño, es una persona incompleta, por lo que existen sentimientos de inferioridad. Trata de superar esto aprendiendo y haciendo. Se concentra en mejorar los procesos yoicos utilizando los pares para medir su valía, fuertes esfuerzos competitivos, los cuales son importantes para la autoestima. Hay un paso de la dependencia del progenitor al de estas instituciones sociales como la escuela, iglesia, entre otros.
Ahora nos vamos a la etapa preoperaciones. Es un desarrollo de la inteligencia, es un pensamiento prelógico limitado, pensamiento concreto, pensamiento irreversible, pensamiento egocéntrico, pensamiento centrado y atiende a los estados y no a las transformaciones realizadas de juegos de simulacro. Ahora nos vamos a la etapa de operaciones. En esta requiere la riqueza de símbolos, conceptos, reglas de pensamiento. Es una comprensión, retención de la memoria más eficiente, descentración del pensamiento, pensamiento no egocéntrico, pensamiento reversible y razona sobre lo concreto. No es capaz de hacerlo con nociones como peso y volumen. Una noción de peso adquiere a los 9 años y una noción de volumen adquiere a los 11 años. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Mariana Medina y para continuar hablando acerca del desarrollo humano es importante mencionar la adolescencia, que no es más que un periodo de transición donde el niño pasa a ser un individuo maduro, en el cual va a presentar una serie de cambios físicos, sexuales, psicosociales, entre otros. Todos estos se basan en la pubertad, que es un periodo que va entre los 11 y 15 años. Es un fenómeno biológico en el que, como ya dijimos, aparecen ciertos cambios. Estos van a depender según la genética, la nutrición, entre otras cosas. Estos pueden ser los caracteres sexuales primarios, que es las transformaciones ováricas y testiculares, y secundarios, que serían los cambios del crecimiento de las mamas, los vellos, testicular y peniano. La adolescencia tiene 3 etapas. Está la temprana, la intermedia y la tardía. En la temprana abarca las edades de 10 a 13 años, donde se desarrolla el carácter primario que mencionamos anteriormente, al igual que el secundario, y empiezan a existir cambios en la talla y la composición corporal. En la intermedia es de los 14 a los 16 años. Hay un mayor incremento de lo mencionado anteriormente, la altura, la composición corporal, pero empiezas a presentar acné, menarquía, que es la menstruación, espermaquía y empieza la aparición del impulso sexual. En la tardía el crecimiento es un poco más lento, donde ya tenemos la consolidación del cuerpo y la imagen corporal es más estable. Estos cambios se dividen en 3 áreas: biológicos, psicológicos y sociales. En el biológico tenemos el apondo estatural, que sería según 4 factores. Está la talla y el peso, que se hace a través de tablas, las cuales se miden con las curvas de crecimiento, que es algo estándar, lo cual sigue el 90% de la población que está sana. Está el factor genético, que va a depender de la talla materna y paterna. Y está la edad ósea, que traduce la maduración del esqueleto en las fases de osificación. El segundo cambio sería el hormonal. Esto tiene que ver con las gónadas. Aparecen los gametos maduros, que esto sería los espermatozoides u óvulos. También tenemos la maduración sexual, que tiene que ver con la aparición de los caracteres sexuales mencionados anteriormente, los caracteres sexuales primarios y los secundarios. Y por último tendríamos a los cambios somáticos, que estos varían según el sexo. Por ejemplo, el hombre presenta un aumento en su fuerza, masa muscular, masa ósea, su voz se torna un poco más grave y aparición del vello corporal. En la mujer tenemos el desarrollo de la grasa corporal y su voz se hace más aguda. En los cambios psicosociales vamos a mencionar a 3 autores que son importantes para estas teorías. Tenemos a Jean Piaget, el cual describe al adolescente como un ser que empieza a funcionar intelectualmente como adulto. Tenemos a Erik Erikson, que habla más acerca de esa búsqueda de la identidad, el cual utiliza 8 estadios. Sería la confianza, la autonomía, la iniciativa, la inferioridad, la identidad, la intimidad, generatividad y por último la integridad.
Y ya por último tenemos el aporte de Sigmund Freud, el cual lo resumimos en 3 aspectos. En el primero, dice que en esta etapa brotan los impulsos sexuales, que es lo que hemos hablado anteriormente. También tenemos como la necesidad de resolver los conflictos edípicos de la infancia, pero siendo un poco más independientes de sus progenitores. Y los lazos afectivos buscan nuevos objetivos amorosos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Kairen Núñez y yo les voy a hablar sobre el periodo de la adultez. El periodo de la adultez se divide en 3 etapas, que es el joven, el maduro y el mayor. La etapa del joven corresponde desde los 21 años hasta los 40 años. Está el desarrollo sensorial y motor, que son las capacidades físicas las cuales alcanzan el máximo de efectividad. Existe destreza manual. Se logra el más elevado punto de coordinación, equilibrio, agilidad, fuerza y resistencia. El desarrollo sistemático, los cuales son que tienen una notable capacidad compensatoria. Son capaces de conservar la salud en forma casi continua. El desarrollo cognitivo que pierde su carácter provisional, sabe que lo que hará hoy tendrá consecuencias el día de mañana. Las características biológicas es que es la gente más sana de la población. Aproximadamente la mitad de las dolencias agudas son respiratorias y el 20% son heridas. Los accidentes de tránsito son la causa principal de muerte entre los 25 a 34 años. Las características psicosociales son la elección de una carrera o oficio, la independencia económica, la escogencia de una pareja y la decisión de convertirse en padre. Sin embargo, la teoría del desarrollo psicosocial de Erickson define la intimidad versus el aislamiento, lo cual es que ya en esta etapa el ser humano busca ser una persona que tenga círculos sociales más íntimos. Está el desarrollo cognitivo, como lo dice Piaget, que son las operaciones formales. El adulto maduro corresponde desde los 41 años hasta los 59 años. Es el periodo en el cual la productividad del individuo es alta, la vida familiar y social tienden a ser estables y satisfactorias, y la adaptabilidad al cambio todavía es realmente fácil. Sin embargo, las características biológicas es que hay disminución de los sentidos, como es de la vista, la audición y el gusto, la pérdida de la fuerza y coordinación, y termina la capacidad reproductora en las mujeres, como es el climaterio y la menopausia. Se comienzan a notar cambios como el cabello encanecido, la piel engrosada, la pérdida de capacidad de la reserva física, el funcionamiento renal es totalmente disminuido, la secreción disminuida de las enzimas gastrointestinales, el ensanchamiento de la glándula prostática. En cambio, las características psicosociales es la sexualidad, ya que es una actividad gratificante. La menopausia, la andropausia son cambios profundos que sufre el individuo y la persona se vuelve más introversa e introspectiva a medida que envejece. La teoría del desarrollo psicoafectivo de Erickson es la generatividad versus el estancamiento, ya que el individuo se empieza a preocupar más por su familia y qué va a hacer en este periodo y más adelante. El adulto mayor es a partir de los 60 años. Este se le denomina a las personas que cumplen 60 años o más, que en función de su edad evidencian cambios e evoluciones orgánicas y funcionales, además de poseer una gran carga educativa, formal o informal, estructurada con tendencia a menor participación en la esfera productiva. Las características biológicas es la respuesta al apetito alterada, variaciones hormonales, la disminución de la secreción digestiva, mala absorción, disminución de la motilidad intestinal, pérdida de piezas dentales, estreñimiento. Las características psicológicas son las repeticiones de la vida cotidiana, la pérdida de la memoria, la depresión y el estrés, como lo dice la teoría de Erickson, la cual es la integridad y la desesperación, ya que el individuo no tiene nada que hacer, se la pasa en su casa, no tiene como una rutina cotidiana, sino que solamente queda en su hogar dependiendo de sus familiares. Están las características sociales, que es la dependencia económica de su familia y la jubilación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Natalia Leonardo y les voy a hablar sobre los factores de riesgo en las diferentes etapas de la vida.
Los factores de riesgo son condiciones, conductas, estilos de vida o situaciones que nos exponen a mayor riesgo de presentar una enfermedad. Entre los factores de riesgo podemos encontrar diversas etapas. En la etapa preescolar, que conlleva de los 2 a los 6 años de edad, podemos ver factores de riesgo como la desnutrición, los modelos inadecuados, no fomentar la individualidad, parasitosis intestinal, educación sexual inadecuada y caries. En la edad escolar, que conlleva de los 6 a los 12 años, podemos ver desnutrición, parasitosis, traumatismos, es decir, accidentes, ya sean en la escuela o en la casa, caries, autoestima baja por poca competencia, no educación sexual, entre otras. En la edad de la adolescencia, que conlleva de los 12 a los 21 años, podemos ver situaciones de riesgo que embarcan la sexualidad, el uso y abuso de sustancias, la depresión y la depresión excesiva y accidentes. Por último, tenemos la etapa de adulto mayor y adulto joven, que conlleva de los 21 años en adelante. En este podemos ver factores de riesgo, principalmente en los adultos mayores, como la artrosis, la lumbalgia, el debilitamiento óseo, molestias digestivas, inmovilidad, deterioro de la visión, demencia, etc. Gracias. Buenos días, mi nombre es Lady Marcarales y yo les voy a explicar las escalas de Apgar y Tanner. En 1952, la doctora Apgar, médico anestesista, propuso evaluar la vitalidad de los recién nacidos en el momento inmediato al nacer a través de 5 signos clínicos objetivos y fáciles de describir al momento, el cuales son la frecuencia cardíaca, considerado el más importante en términos de diagnóstico y de pronóstico. Una frecuencia de 100 a 140 por minuto se le otorga 2 puntos. Si se encuentra menos de 100, se les otorgará 1 punto. Y si no hay latido, se les otorgará 0 puntos. El esfuerzo respiratorio. Un niño con apnea o con una respiración del tipo jadeo se le otorgará 0 puntos, mientras que uno con una respiración o llanto vigoroso se le otorgará 2 puntos. En tercer lugar, tenemos la irritabilidad refleja, que se refiere nomás a que la respuesta de estímulo. Un método utilizado normalmente es aspirar las narinas con una sonda de goma. Si el neonato o el recién nacido reacciona al estímulo con un tosido o estornudando, se le otorgará 2 puntos. Cuando el nacido solo hace muecas al momento de realizar dicho método, se le otorgará 1 punto. Y si el nacido no tiene respuesta ninguna hacia dicho método, se le otorgará 0 puntos. Siguiente tenemos el tono muscular, que es el signo más fácil de ver, ya que es el que se encuentra a simple vista. Cuando el nacido tiene una completa flacidez, sin nada de masa muscular o tono muscular, se le otorgan 0 puntos. Cuando el nacido tiene una buena masa muscular y tiene flexión de extremidades, se le otorgan los 2 puntos. Cuando el nacido no está en su peso ideal, pero tampoco está a mucha falta de peso, se le otorgará 1 solo punto. Por último, tenemos el color, que es el signo más insatisfactorio en su evaluación, debido a que causa muchas discusiones entre los observadores y médicos que se encuentran en el momento del nacimiento. Todos los niños al momento de nacer eran cianóticos, por lo que no era un signo seguro para evaluar, ya que el color de un niño tiene que esperar un cierto tiempo para que se adapte a las condiciones del ambiente. Luego tenemos la escala de Tanner, que la escala de Tanner no es más que describir los cambios físicos que se pueden observar en genitales, pechos y vello púbico a lo largo de la pubertad, tanto de hombres como mujeres, en este caso de niñas y niños. Tenemos la escala de Tanner en mujeres o en este caso las niñas. El primer estadio es pecho infantil y no existe el vello púbico. El segundo estadio es el boro mamario con escaso vello púbico. En el tercer estadio tenemos que el aumento y elevación de los pechos y el vello púbico comienza a ser rizado y un poco más oscuro. En el cuarto tenemos que la areola y el pezón van tomando más forma y van creciendo, y el vello púbico ya es tipo adulto. Y en el quinto estadio tenemos que el pecho ya es tipo adulto, el vello púbico es tipo adulto y la areola y el pezón se han desarrollado por completo. Escala de Tanner en hombres. El primer estadio es pene y testículos de tamaño infantil y sin vello púbico.
En segundo lugar tenemos el estadio, que es el aumento de partes genitales y vello púbico un poco escaso en la base del pene. Luego tenemos el tercero, que es el tercer estadio, que es el alargamiento y engrosamiento de sus genitales, crecimiento testicular y vello púbico adulto. En el cuarto estadio tenemos el ensanchamiento de su genital, el ensanchamiento de su glande y aumento testicular. Y por último tenemos en el quinto estadio que el pene ya es adulto, tiene el tope máximo de crecimiento testicular y su vello púbico es adulto extendido hacia sus muslos. Muchas gracias por su atención.